El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estamos con esta miniserie llamada El Reposo, segunda parte. Hoy estamos terminándola. Ya hemos visto qué significa reposo. En la Biblia, la palabra reposo no significa descanso. ¿Qué significa la palabra reposo en la Biblia? Activaciones de las operaciones del Padre. Así es. Eso significa en la Biblia la palabra reposo. Entonces, cuando usted lee la palabra que dice, en el sexto día terminó Dios de crear la creación y en el séptimo reposó, no es que Dios descansó. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y la Biblia dice en el Salmo que no duerme el que te guarda. Es decir, Dios no necesita dormir como tú y yo sí necesitamos dormir para recuperar fuerzas. Dios no duerme. Entonces, por eso en la Biblia no dice reposo como sinónimo de descansar, sino como las activaciones de las operaciones de Dios. Es decir, Dios hizo la creación en 6 días y de ahí en adelante todos los códigos genéticos, todo lo que colocó en la creación empezó a funcionar. Fíjese que al hombre lo creó del barro, pero después del hombre haber sido creado del barro, el vientre de la mujer empezó a procrear más hombres. O sea, empezó a operar de esa manera. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire, uno de los requisitos para que usted pueda tener todas las promesas que Dios dio a Abraham es fe. Si usted no tiene fe, muy difícilmente las promesas que Dios te haya hecho se van a cumplir. ¿Y qué es fe? Es creer aunque no lo veas. Eso es fe. Si tenemos fe, somos hijos de Abraham, porque él fue el padre de la fe. La obra del Señor se hace con piedras. Eso también ya lo vimos en la primera parte. ¿Qué significa piedras? Hombres, hijos de fe. Hijos de fe. Y como hijos de Abraham, entonces somos hijos de fe. Hombres, hijos de fe. Por eso, cuando Dios le cambió el nombre a Simón, cuando el Señor le cambia el nombre a Simón, ¿cuál es el nombre que le pone? Cefas. ¿Y Cefas qué significa en griego? Pedro. ¿Y qué significa Pedro en nuestro idioma? Piedra, roca. Entonces, cuando el Señor Jesús llama a Simón, Cefas o Pedro, no lo está llamando como es Simón en ese momento. ¿Cómo era Simón en ese momento? Era un pescador, le gustaba beber, se las pasaba en las tabernas, le gustaba el juego, se las pasaba también en los casinos de aquella época, debía impuestos, no pagaba impuestos, entonces estaba huyéndole al ministerio de Hacienda de su nación, en este caso de los romanos. Entonces, cuando el Señor lo vio y le dijo, no te llamarás más Simón, sino te llamarás Pedro, lo que le está diciendo es, no te voy a llamar como estás ahora. Porque si te llamo como estás ahora, entonces te voy a llamar arruinado. Te voy a llamar como vas a ser si te dejas cambiar por mí. Por eso lo llamó Pedro. Por eso es piedra, hijo de hombre o hombre de fe.
Eso es piedra, roca. Y Abraham, hijos de fe. Cuando Dios comienza a desbloquear nuestro entendimiento, es decir, a abrirnos los ojos, entramos en la revelación de su voz, siendo verdaderos hijos de fe. Antes no, es muy difícil. Créame que es muy difícil. Cuando una persona no tiene entendimiento, es porque sus ojos están cegados. Sus ojos no están cegados, no ven. Y usted le explica y le enseña y no entiende. Es como si estuviera predispuesto a no recibir la palabra. Por eso, usted y yo somos esas piedras. Somos hombres, hijos de fe. Hoy en día, yo tengo varones y varonas. ¿Qué significa el nombre varón? Alguien con elevación, es decir, que es una persona que conoce la palabra, que busca al Señor, que tiene comunión con Dios. En la Biblia eso significa varón o también varona. Alguien con elevación. Es decir, que no está bajo la ignorancia, sino en el entendimiento. Yo tengo, como pastor, varones y varonas que no están bajo mi cobertura, que no son directamente mis ovejas, pero sí son mis hijos o discípulos. Sí, en diferentes partes del mundo tengo discípulos y ellos van a sus iglesias, pero ellos desean que yo les enseñe la palabra. O sea, yo soy su maestro. ¿Cómo sucede esto? Eso pasa cuando un ministro del Espíritu engendra genética del reino. Porque un día, a lo mejor visité su iglesia o le conocí en alguna parte y con la charla que tuvimos fue suficiente para que mi espíritu engendrara la buena semilla en el espíritu de esa persona, haciéndole hijo del reino. Todos nosotros somos hijos del reino. Desde ahí entonces comenzó en él o en ella una elevación, un crecimiento espiritual para llevarle a ser entonces heredero del reino. Y la palabra heredero del reino significa bienaventurado. Por ejemplo, me han escrito de diferentes partes del mundo de estos discípulos que tengo cuando vieron las fotos de nuestro concierto gospel sinfónico. Y me han escrito: pastor, lo felicito. Qué bendición, hubiera sido bonito haber estado allá. Qué bien. Siga adelante. Mi propio maestro me felicitó, me dijo: te felicito, varón. Sigue adelante. No te detengas por nada ni por nadie, fueron sus palabras. No te detengas, sigue adelante, lo felicito. Entonces, cuando usted ve eso, es porque tú engendras en alguien, sin darte cuenta, genética del reino, solo teniendo una conversación. Cuando tú tienes una conversación con alguien y le compartes de la palabra, ahí estás sembrando una semilla. Y esa semilla, tarde o temprano, va a dar fruto. Y te va a decir: quiero aprender más. Y te va a decir: enséñame. La buena semilla, mire esto. ¿Qué significa la buena semilla? Genética de vida. Hijos del reino. Y eso usted lo puede estudiar más a fondo en la parábola del sembrador. La buena semilla significa genética del reino o hijos del reino. Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo.
Entonces, cuando usted encuentre la palabra campo en la Biblia, ¿a qué se está refiriendo? Al mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mal. Entonces, ¿qué se debe hacer con la cizaña? Al Señor le preguntaron, ¿qué hacemos con la cizaña que está creciendo a la par del trigo? ¿La cortamos? Y el Señor le dijo, no, déjenla. ¿Sabe que hay una enseñanza? Pues eso ya es otro tema distinto. Una enseñanza fascinante entre lo que es la cizaña y el trigo. Cuando usted los ve, usted no encuentra diferencia, son lo mismo. Pero cuando usted lo toma en las manos, sí. El trigo pesa, la cizaña no. ¿Por qué? Porque el trigo lleva fruto, la cizaña no. Y cuando ya está listo para corte, la espiga del trigo, por su peso, se dobla, se inclina al Creador, dándole las gracias por el fruto que está teniendo. Pero la cizaña, como no pesa, queda erguida por su altivez y orgullo. ¡Wow! ¿Cómo la ve? Y aquí dice que las cizañas son los hijos del malo. Entonces, si usted tiene un amigo cizañoso, mi recomendación es apártese de él. Apártese, porque tarde o temprano se te va a pegar. Wow. Entonces, la buena semilla son los hijos del reino. Mire esto, bienaventurado. ¿Qué entiende usted? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Nos han enseñado que la palabra bienaventurado es 3 veces feliz. Pero como estamos en NBI, tengo que corregirles. Eso no es el verdadero significado. El verdadero significado de la palabra bienaventurado es heredero del reino, muy feliz. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado es el heredero del reino. ¿Y por qué dicen que 3 veces feliz? Porque indudablemente, si usted tiene una heredad, usted va a estar feliz por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Pero realmente el significado de la palabra bienaventurado es heredero del reino. Mire esto, varón. Varón es alguien con elevaciones, es decir, alguien que tiene conocimiento, alguien que tiene revelación de Dios, alguien que tiene comunión con Dios. Ese es un varón. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia la palabra varón, está hablando de ese tipo de personas. Éxodo 2, del 1 al 2. Dice: un varón de la familia de Leví. Porque la palabra varón en la Biblia no define sexo, como si lo define para el mundo. Un varón para el mundo es un hombre. Una varona o una hembra es una mujer, pero en la Biblia no. En la Biblia la palabra varón o varona no define sexo. ¿Qué define? Estatura espiritual. Eso es lo que define. Y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿De quién están hablando? De Moisés. Aquí están hablando de Moisés.
Aquí se narra la historia de Moisés, el cual era de la tribu de Leví, junto a sus hermanos. Es decir, todo el que era de la tribu de Leví era sí o sí sacerdote. Su destino era servir en el tabernáculo o servir en el templo, porque Dios escogió la tribu de Leví para eso. Ahora, Dios levanta el libertador de Israel en Egipto a uno que tenía linaje sacerdotal. Porque recuerden, el primero que llegó a Egipto fue José. Llegó como esclavo. Y después de lo que Dios hace con José y lo nombra como segundo al mando de todo el reino de Egipto, entonces manda a traer a su familia, manda a traer a Jacob, y son 70 personas las que entran a Israel. 430 años después aparece Moisés y viene a liberar a Israel, porque ahora son esclavos. Viene Moisés y Dios escoge al libertador de Israel, a alguien que tenía linaje, es decir, que le decían hijo de. ¿Se acuerda qué significa la palabra hijo de? Cuando usted encuentre en la Biblia hijo de fulanito de tal, ese hijo de está diciendo que tenía linaje. ¿Cuántos linajes hay en la Biblia? 2. ¿Cuáles? Sacerdotal y de rey, de gobierno. 2. Entonces Dios levanta a Moisés para liberar al pueblo de Israel, a alguien que tenía linaje, es decir, alguien que tenía genética de vida, que era bueno, y también que era heredero del reino porque era bienaventurado. En el anterior texto, ¿quién engendró? Un varón. Eso quiere decir que multiplicó los genes del reino de la genética de vida. Porque cuando usted lee este texto de Éxodo 2, dice un varón. ¿Sí está viendo? O sea, un varón vino a la tribu de Leví, consiguió mujer y se casó. Entonces, ¿quién engendró a Moisés? Un varón. O sea, alguien que tenía elevación, alguien que tenía genética de vida. Ahora, hoy, en algunas iglesias hay hombres y mujeres, no varones y varonas. Porque cuando la palabra menciona hombre, está hablando de alguien de pecado, con genética de pecado. Entonces cuando usted ve en la Biblia que dice hombre y mujer, es alguien que tiene genética de pecado. Pero cuando encuentras en la Biblia varón y hembra, o varón y varona, es alguien que tiene genética de vida. Entonces, hoy en las iglesias hay muchos hombres y mujeres con genética de pecado, y no varones y varonas con genética de vida. Por eso es tan importante entender el yugo desigual. Dios no lo prohíbe por molestar, lo hace por genética espiritual, por herencia y por iniquidades. Y recuerde que a la par de esta serie, estoy llevando otra serie que se titula Las iniquidades. Cuando un hombre o una mujer de genética de pecado se unen y procrean, multiplican espiritualmente hablando su maldad, sus iniquidades. Entonces sus hijos heredan la maldad de sus padres, adquiriendo la tendencia, los mismos vicios de pecado de sus padres, etc. Pero miremos esto: engendramiento,
perfecto. Engendramiento perfecto. En el texto anterior vemos que el padre de Moisés tomó esposa de la misma tribu a la que pertenecía, la tribu de Leví, cumpliendo el yugo igual. Así preservó la genética de los herederos del reino, es decir, los bienaventurados, en sus hijos siendo varones y varonas. Mire esto, Moisés, ¿qué era? Profeta. Moisés, ¿qué era? Profeta. Aarón, su hermano, ¿qué era? Sumo sacerdote. María o Miriam, la hermana de Moisés, ¿qué era? Adoradora y la primera danzarina. Jueces, capítulo 13, versículo 3 al 5, dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el ángel de Jehová? Jesús. Cristo preencarnado, es decir, aún no hecho hombre. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas ni vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿De quién están hablando? Sansón. De Sansón. Aquí vemos el engendramiento de Sansón. El ángel de Jehová, es decir, Cristo preencarnado, le dice a la madre de Sansón: no contamines la genética que pondré en tu vientre. ¿Sí se dio cuenta? ¿Qué le dijo el ángel? No bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Es decir, el ángel le está diciendo a la mujer: mire, de su vientre voy a levantar un libertador para mi pueblo. Se va a llamar Sansón. Entonces, por favor, no me lo contamine. No me lo contamine. El problema real y recurrente es que estamos engendrando hijos por medio de contaminación, es decir, del pecado, incluso hasta llegar al punto de no saber quién es el padre de su hijo. Y eso hoy en día pasa. Hoy en día pasa. Entonces, estos hijos nunca podrán ser siervos de Dios hasta que no se corte eso. Porque algunos dirán: bueno, entonces yo nunca supe quién fue mi papá, entonces yo no puedo servir al Señor. Claro que puedes servir a Dios. Hay que hacer un trabajo contigo para cortar toda esa raíz de pecado que se llama iniquidad. Claro que sí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Solo que tendrás que batallar mucho hasta vencer la genética de la maldad que hay en ellos. Por eso vemos que a algunos hijos les cuesta más que a otros, y eso es por su engendramiento. El engendramiento. A algunos les cuesta más que a otros. Salmo 51:5. Mire lo que dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Al rey David, porque aquí está hablando el rey David, al rey David le fue dado un engendramiento con alta contaminación. Pregunta: ¿fue siervo de Dios? Sí. ¿Le fue fácil? No. ¿Tuvo que batallar? Sí. ¿Quiere que le diga con qué batalló? Con el adulterio, con el asesinato porque mató, con la mentira porque mintió, con el engaño porque engañó. Tuvo que luchar toda la vida con eso, hasta que pudo vencer su carne. Él sabía que su pecado, es decir, su contaminación,
estaba siempre delante de él. Por eso pide constantemente ser lavado de su maldad y limpio de su pecado. Pero ¿de qué sirvió? Sirvió. No importa, escúchame, cómo fuiste engendrado. Si fuiste solo pasión de una noche de tus padres, o si fuiste fruto de una violencia, o a lo mejor has sido fruto de un abandono. No importa tu engendramiento. La pregunta es, ¿qué haces tú con la herida? ¿Qué vas a hacer tú con tu herida? ¿Vas a seguirle echando limón y sal a tu herida? ¿O vas a dejar que sane rápido y sigues adelante? Mire, yo conozco gente que su vida de niño fue tan difícil, pero tan difícil que cuando veo yo la mía digo, yo nací en cuna de oro, hermano. Tan difícil, y uno los ve y son prósperos, aman a Dios, comparten de Dios, y cuando uno conoce la historia uno dice, pero ¿cómo pudieron? ¿Cómo lograron salir del abandono, del rechazo, de la violación, de la pobreza? ¿Cómo lo lograron? Sencillo. ¿Qué has hecho tú con tus heridas? ¿La has sanado o la has usado para seguirte doliendo? Ese es el secreto. Conozco una persona que con todas sus heridas, usted no se imagina, esa persona a lo mejor tiene las heridas de todos nosotros juntos. Tiene las heridas de todos, en serio, de todos nosotros nos tienen las heridas juntos. Ella. Y cuando usted la oye hablar, habla de Dios de una manera tan linda. Y dice, yo perdoné, pastor. ¿Cómo? Y da amor, y cada vez que me ve es, mándeme besos. Y me dice, te amo, pastor. Y yo, ¿cómo una persona que sufrió, pero sufrió, tiene la capacidad de amar? Porque ella decidió o quedarse en el dolor o salir del dolor. Wow. Eso pasó con David. O se quedaba en su pecado o salía de ahí. Salmo 51, versículo 2 al 3. Y dijo el salmista, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Escúcheme, tú y yo tenemos un engendramiento perfecto antes de nacer. Dígame amén a eso. Pero se puede contaminar y retrasar el propósito divino en cada uno de nosotros por alguna razón. Por eso algunos batallan más que otros. El profeta Jeremías, a mí me sorprende esto. El profeta Jeremías, antes de nacer, es decir, en la preexistencia, en la eternidad, allí pudo entender que Dios le formó y que Dios le conocía antes de nacer. Dios te conoce a ti antes de nacer. Lo que pasa es que en la eternidad tú y yo tenemos otro nombre distinto. Yo aquí me llamo Leonardo, pero en la eternidad tengo otro nombre dado por Dios. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Mira lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tú y yo somos ministros, dígame amén. Y tenemos llamado antes de nacer, dígame amén. Tenemos un propósito puesto por Dios antes de nacer. Todos tenemos
un engendramiento perfecto, es decir, celestial, antes de nacer. Y ese engendramiento lucha contra el engendramiento imperfecto, que es el pecado original. Por eso Dios dice: ¿dónde está el lugar de mi reposo? Isaías 66:1. ¿Dónde está la casa en que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Cuando usted lee este texto y dice: es que Dios quiere descansar. No, ya usted lo entiende. Necesitamos levantar un tabernáculo, nuestro propio tabernáculo, que es nuestro cuerpo, tabernáculo caído por el pecado. Dios todo lo hace a través de un cuerpo. Él opera por medio de nuestros 5 sentidos, aunque algunos parece que tuvieran 6. No podemos pretender ser usados por Dios y que Él repose, es decir, opere en nosotros, si aún estamos viciados con el viejo hombre. Lo que la Biblia llama odre viejo. Es que yo quiero que Dios me use, pero sigue con mañas viejas. Es que yo quiero que Dios me use para sanar a los enfermos, pero sigue siendo mentiroso y engañador. No, es que yo quiero que Dios me use y que todo el mundo se convierta cuando yo predique, pero sigue siendo grosero cuando nadie te ve. Mateo 9:16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tú y yo no podemos pretender seguir a Cristo viviendo como el viejo hombre. Nuestra vida sí o sí tiene que cambiar, porque Dios, cuando ponga vino nuevo en ti, se va a desperdiciar y tú sigues con las mismas mañas, Tenemos que obligarnos a cambiar. Estar en Cristo es la condición para tener una nueva genética. Todo debe ser nuevo en nosotros. Así, el reposo de Dios operará sobrenaturalmente en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? Cristo. Pregunto, ¿tú estás en Cristo? Vale. Esto es para ti y para mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. No, sí, yo voy a la iglesia, pero yo todavía tengo mis cositas por ahí. No, todas. No, yo sí, pero de vez en cuando digo una mentirita por ahí. Todas. De esa manera, las operaciones del Padre entonces van a funcionar en nosotros. El reposo de Dios va a funcionar en nosotros. Por eso te digo, ¿qué vas a hacer con tus heridas? ¿Qué vas a hacer con tus heridas? ¿Usted cree que si yo ya no hubiera sanado mis heridas, no estuviera aquí delante tuyo? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te lleve, no sé, a donde quieras? ¿O te conceda X o Y deseo? Pero aún sigues echándole limón y sal a la herida. Y a veces es como si le echaran picante. Sane la herida.
propóngase a sanar esa herida. No le eche limón, porque te va a doler más. Yo no sé si usted tiene cicatrices en su cuerpo. Yo tengo cicatrices en su cuerpo. En mi cuerpo tengo cicatrices como respuesta a mis rebeldías, a mis locuras, que me subía en un árbol, que quería pasar una cerca y me caía y me golpeaba y me rompía. Cuando yo miro mis cicatrices, recuerdo quién me ocasionó esta cicatriz. Pero cuando yo me toco la cicatriz, ya no me duele. ¿Por qué? Porque sané. Entonces, ¿qué debo hacer? Si veo a alguien intentando hacer lo mismo que yo hice, decirle, cuidado. A mí me pasó, yo me caí de un árbol y me hice eso. Cuidado. Esa es la función nuestra. Primero, sanar. Y luego de sanar, advertirle a otro, cuidado, yo también pasé por lo mismo. Entonces, límpiate la cara, sécate las lágrimas, levanta tu rostro y camina para adelante. No mire para atrás, porque mirando para atrás asustan. ¿Sabe qué le dijo Dios a Lot? Salgan de ahí. No miren para atrás. Es decir, dejen las heridas allá, que tengo algo mejor para ustedes. ¿Y quién fue la que volteó a mirar para atrás? Es que no se ayuda, ¿no? La esposa de Lot fue la que volteó a mirar para atrás. ¿Y en qué se convirtió? Escuche la revelación, escúchela. ¿Quién fue la que volteó a mirar para atrás? La esposa de Lot. ¿Y en qué se convirtió? Yo no sé si ha entendido. Intente echarle sal a una herida y me cuenta. Por eso se convirtió en estatua de sal, porque tenía muchas heridas en su pasado y no las quiso soltar. Y hay más de uno. Aquí no, claro que no. Eso es en Júpiter. En la iglesia que tenemos en Júpiter, allá. Hay más de uno salado, lleno de sal, mirando su pasado. Déjelo atrás. Sane las heridas y camine hacia el frente. De esa manera, el reposo de Dios, es decir, las operaciones de Dios con sus milagros y prodigios, vendrán para ti. Amén. Este programa fue presentado por Cadena NBI.